Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que estás en los cielos y que nos amas. Señor, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y el eterno juicio y maldición que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesús, y con su preciosa sangre limpiaste nuestros pecados eternamente, y sin ningún mérito, Señor, nos salvaste. Y nos has tomado como hijos santos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos, Señor. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra y gracias, Señor, por habernos guiado hasta aquí. Debido a la pandemia del coronavirus no podemos reunirnos conjuntamente, por lo que, Señor, todas las familias que están escuchando tu palabra a través de las plataformas online, Señor, te pedimos de que estés en medio de todas esas familias y que les des más gracia y llenura del Espíritu Santo, para que tu gracia y tu gloria sea transmitida a través de nuestras vidas y que el resto de nuestras vidas podamos vivir por ti, Señor. Te pedimos de que nos sustentes y que nos guíes. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, Señor, confiamos en que cuidas y guardas a cada una de ellas, y todos los hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra, Señor, te pedimos de que les des sus respectivas gracias, de que les permitas ser llenos del Espíritu Santo y que puedan testificar tu Evangelio a todos los lugares del mundo. Y todos los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad y que son débiles de corazón, les des a cada uno sus respectivas gracias y que ninguno caiga, Señor. Tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y nos enseñas el camino de la verdad, en esta hora, Señor, sabemos de que estás en medio de nosotros y tu santa voluntad, tu santa palabra, para que podamos entenderla, Señor, y que sea esa palabra transmitida a través de nuestras vidas, para que el resto de nuestras vidas podamos vivir por ti con mayor fuerza y con más fervor, Señor. Te pedimos de que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, vamos a leer juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas gracias. Se han sentado por números, ¿verdad? Debido al coronavirus, hay tantas cosas que son realmente frustrantes. Y todos estos desastres son desastres, al fin y al cabo. Nosotros necesitamos orar más fervientemente para tener la oportunidad de predicar el Evangelio y que podamos tener comunión libremente y que podamos aprender la palabra. Además, parece que hay bastantes personas en la iglesia que están sufriendo por esta enfermedad del coronavirus, por lo que les pedimos que oremos por todos juntos. Y realmente, cuando las cosas son más difíciles, más dependen del Señor, por lo que manténganse siempre firmes a las promesas de Dios y obedezcan más su palabra. Seguimos aprendiendo bajo el título de Sed llenos del Espíritu, todos los domingos por la mañana,
Y nosotros estamos aprendiendo continuamente de la palabra ahora acerca de lo que sucede en la vida cristiana, como una vida llena del Espíritu Santo, y lo que sucede como resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Un agricultor que planta un árbol quiere dar fruto y quiere que el fruto madure correctamente. En San Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahora el labrador, agricultor que plantó la vid, se llama Dios el Padre, y la vid tiene muchos pámpanos y se producen a través de esos pámpanos el fruto, que son las uvas. Entonces el Señor dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así como los cristianos que han recibido la salvación, que son salvos, han recibido la esencia de la vida, que surge de la raíz, cuando nosotros somos conectados en el Señor, que en ese caso es la vid, que estemos conectados, ¿verdad? Para crecer y para dar fruto. Y al recibir la vida y el Espíritu Santo, nuestra fe crecerá, y todo esto es para dar fruto para la gloria de Dios. Por eso hay muchas palabras en la Biblia respecto a dar fruto. Ese es el resultado de una persona que ha recibido la salvación y vive cautiva por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Por eso, los frutos del Espíritu Santo se producen cuando estás lleno del Espíritu Santo. Si vemos en Lucas 19:22, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y para volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, ¿no? A uno le dio, ¿no? Es decir, negociad entre tanto que vengo. Se refiere a Jesús, está enseñando a Jesús. Cuando regresó después de recibir el reino, llamó a sus siervos y les fue, ¿no? Viendo, calculando, ¿no? Por así decir, las cosas que habían hecho sus siervos. Uno de ellos dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Está bien, buen siervo, por cuanto lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y la otra dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Tú también, sé sobre 5 ciudades. Y uno que recibió una mina vino diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Y por esa razón yo lo he guardado así, Señor. Y entonces en ese momento, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Y le reprendió así. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dio las leyes, ¿no? Para aquellos que no han nacido de nuevo. Realmente nadie puede guardar las leyes de Dios. Por lo que la ley no fue dada para cumplirla, sino para hacernos darnos cuenta de nuestro estado respecto al pecado que habíamos cometido ante Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así como Él es el que siembra y cosecha con el poder del Espíritu Santo, el Señor al igual que lo da, también requiere.
lo busca. Te da una mina y trabajas duro con ella para pues ahorrar algo de dinero, ¿no? O incluso dejarla en el banco. Y ya cuando el Señor venga, cuando el Señor viene, pues tiene que ver lo que hemos hecho. Tenemos que mostrar los beneficios. El Señor nos ha dado la vida y el Espíritu Santo y quiere fruto como resultado. Porque Él no es alguien que da por dar así, ¿no? Porque Él siempre busca, ¿verdad? Ahora, a todas estas cosas, a todos los que han nacido de nuevo, ya sea para amarse unos a otros, para obedecer, para ser fieles hasta la muerte o para servir, todas estas cosas den y hagan toda la vida y el poder y todas las cosas realmente son posibles. Siembra y cosecha lo que siembra, es decir, el fruto del Espíritu Santo es que después de la salvación, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene y nos hace darnos cuenta de la gracia abundante de Dios y cambia nuestros corazones y nuestras vidas con la vida y el poder de Dios. Y el resultado de vivir según el Espíritu es cosechar debido al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque estamos sembrados por el Espíritu Santo en ese momento. El fruto del Espíritu Santo pues da fruto. Por lo tanto, aquellos que han recibido la vida de Dios y el Espíritu Santo deben llevar el fruto del Espíritu Santo. Si dicen que han recibido la salvación, han recibido la vida, han recibido el Espíritu Santo, pero no tiene fruto, ¿no es algo extraño? Él es quien nos da todo y también nos dice que hagamos. Entonces, sobre 9 formas principales de los frutos del Espíritu, y hablando una y otra vez, ese es el fruto que Dios quiere de nosotros, dándonos vida y el Espíritu Santo. Y por supuesto, nosotros tenemos que dar fruto. No es algo que sea que no importe si se puede o no. Una persona dijo, no, ¿cómo pueden las personas producir los 9 frutos del Espíritu? Eso solo ocurre en la iglesia a través de la multitud, pero eso no es así. Es cierto que los frutos que deben llevarse en cada individuo, dándonos la vida y el Espíritu Santo, son ciertos. Entonces, solo el fruto del Espíritu Santo, hablamos la otra vez solo del amor, ¿no? Primero, hablamos 2 veces sobre el amor la semana pasada. Ahora, lo más importante que Dios nos ha dicho en la Biblia, que es amor. Dios es la fuente del amor. El amor de Dios se mostró no solo a través de la palabra de Dios, sino al entregar a su Hijo unigénito como una ofrenda por el pecado para salvarnos, y lo entregó hasta la muerte. Y el Espíritu Santo fue quien nos hizo darnos cuenta de ese amor. Ese amor de Dios que está con nosotros, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Continúa el Señor diciéndonos que nos amaba, ¿no? Cuando estábamos lejos de Él, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestras transgresiones. Aún así el Señor nos dice que nos ama. Entonces, nosotros conocimos y creímos el amor de Dios, que nos ama. El amor de Dios tiene el poder de elevar a esos pecadores que están yendo dirigidos al fondo del infierno y van hacia al reino y a la gloria de Dios. Tiene el poder de convertir a los hijos del diablo en hijos de Dios. Tiene el poder de cambiar tu corazón y tu vida para que puedas vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Así que el amor de Dios cambia nuestro corazón y nuestra vida. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, y como amamos a Dios, obedecemos la palabra de Dios, y amamos al Señor porque vivimos para el Señor. Y como amamos también al Señor, amamos a nuestros hermanos y hermanas. Porque el poder del amor de Dios nos permite soportar cualquier dificultad, cualquier adversidad, porque las personas de este mundo nos pueden odiar,
pero el Señor nos ama aún así y vivimos para la voluntad y la gloria de Dios hasta el final. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Entonces, en la salvación, el amor de Dios nos salvó. Y nuestra vida cristiana es vivir por el amor de Dios. Y ese amor nos sostiene y nos ayuda en esta tierra. Y el amor de Dios continuará incluso cuando vayamos al reino eterno. De modo que ese amor, el amor de Cristo, obra en nosotros. Y el segundo fruto del Espíritu hemos visto que es el gozo, ¿verdad? Donde hay amor, hay vida, y donde hay vida, hay gozo, hay historia. Así que ahora, para aquellos que se han dado cuenta de la gracia de Dios y han recibido el amor, es el gozo, la alegría, ¿verdad? Lo que obtiene, lo que tiene. Si vemos en 1 Pedro 1, 8, 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros no vimos al Señor, no vimos a Jesucristo, pero a través de la palabra nosotros amamos al Señor, ¿verdad? ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese gozo inefable y glorioso es un gozo en el que no se puede expresar en nuestras palabras, que no se puede comparar con nada en este mundo. Los placeres de este mundo no son, o los gozos de este mundo no son gozos gloriosos, eternos. Pero el gozo que Dios nos ha dado es verdaderamente un gozo glorioso, que no se puede expresar en nuestras palabras. Y ese amor renueva nuestros corazones y nuestras vidas día a día. E incluso ahora, incluso cuando vayamos al reino de Dios, nosotros podemos estar gozosos por esa razón. Porque si vemos en Hechos 16:34, cuando el apóstol Pablo fue a Filipos a predicar y fue encarcelado, cuando Pablo y Silas estaban alabando, llorando en medio de la noche, en ese momento, el carcelero, ¿no? Toda su familia, recibieron la salvación y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijaron, ¿verdad? Es el gozo. El resultado de recibir la salvación es el primer gozo glorioso y verdadero. El 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la tarde, yo, que aprendí la Biblia diligentemente durante más de 10 años y durante varios años prediqué en una iglesia, ¿no? Pero eso no me sirvió de nada cuando me di realmente cuenta del amor y de la gracia de Dios y recibí verdaderamente la salvación. Y ese gozo yo no puedo olvidarlo incluso ahora. Ese gozo, por supuesto, nos guía también hasta el día de hoy. Ese gozo fortalece nuestro corazón y nos guía a vivir por la gloria de Dios. Entonces, ese gozo en el cual nosotros tenemos que regocijarnos grandemente es porque realmente hemos sido salvos y esto se experimenta por todos los cristianos que han nacido de nuevo. Feliz día en el que mi cuerpo humilde se convirtió en una nueva persona. Feliz día, ¿no? Conocemos realmente bien este himnario. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away.
Yo esto lo canté hace mucho y aún me acuerdo. Happy day, happy day. El día en el que el Señor lavó todos mis pecados. Esa gran gracia, ese gozo, esa gratitud no se pueden apagar nunca. Si hemos en Hechos 2:28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Si vemos en Salmos 16:10, este David es la gracia, ¿no? Es el contenido del himno de David, de la gracia de la salvación. Si vemos en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Con sus vestiduras de salvación, con el manto de justicia, a nosotros que éramos pecadores, nos hizo bellos, ¿verdad? Por esa razón me gozaré en Jehová, al igual que Adán y Eva habían pecado y estaban desnudos en el jardín del Edén, y se dieron cuenta. Por esa razón se escondieron, porque sentían vergüenza, porque tenían miedo, y Dios les hizo una túnica de pieles a través del sacrificio de un animal y derramó la sangre por ellos para cubrir sus vergüenzas. Con unas hojas de higuera, al fin y al cabo, no puede ocultar sus pecados. Ninguna justicia humana o buenas obras morales pueden cubrir nuestros pecados, pero a través de su muerte en la cruz y su resurrección, Él se convirtió en nuestra salvación y en nuestra justicia, y eso nos lo mostró de antemano. Así que nosotros estamos muy, muy gozosos. Si vemos en Isaías 51:11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Volverán los redimidos de Jehová, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. El dolor y el gemido huirán. Antes de recibir la salvación, nosotros estábamos en medio del dolor y del juicio, pero después de recibir la salvación todas esas cosas huyen, desaparecen. Está bien expresado esto, ¿verdad? Vamos a buscar una palabra que ya saben bien todos. Vamos a buscar un momento Habacuc capítulo 3, el Antiguo Testamento. Miqueas, Nahum y Habacuc, ¿no? Habacuc capítulo 3, Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, voy a leer yo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este profeta Habacuc se regocijó por haber sido salvo y agradeció a Dios. Pero cuando miras aquí, ¿por qué no hay? ¿Por qué falta todo? ¿No? Hay otra razón. Debido a que el pueblo de Israel pecó contra Dios, Dios tomó a Babilonia y golpeó a Israel y los disciplinó y les quitó todas las cosas con las que disfrutaban. Estas higueras, vides, olivos, son las cosas
más importantes que el pueblo de Israel necesita en sus vidas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, no hay nada. ¿Por qué falta? Porque estas cosas son necesarias para ellos, es decir, nada. Por otras palabras, es que no tienen nada. Pero, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y lo expresó así. Los cristianos nacidos de nuevo, incluso, no importa qué tipo de dificultades puedan haber, que sea pobre, que tenga dificultades y tribulaciones, aunque sean pobres de cuerpo y tengan tribulación, o que sean enfermos y que puedan morir, aunque a pesar de esas situaciones, tienen que regocijarse en el Dios de la salvación. Y ese gozo nunca desaparece. En medio de la tribulación y la persecución, los cristianos fueron capturados en Roma, fueron servidos como comida para los leones, fueron colgados en lugares altos, eran cubiertos de aceite y prendidos de fuego para que fuesen como lámparas por la noche. Y ellos, aunque fueron quemados hasta la muerte, fueron desgarrados por los leones, agradecieron a Dios y alabaron a Dios. Los cristianos pueden regocijarse en cualquier tribulación y sufrimiento y no encuentran gozo en las cosas mundanas, como hacen las personas del mundo. Yo soy feliz, incluso si no tengo nada de aquí en este mundo. Yo me regocijo en la gracia de Dios que me salvó y me regocijo porque Dios está conmigo. Y para mí esto es muy claro. Y esto realmente debe de ser lo mismo hasta ahora. Antes de la llegada de Jesús, ellos ya habían expresado el gozo de la salvación de esa manera. Pero nosotros recibimos mayor gracia, ¿no es así? Porque Dios es nuestra salvación y es la fuente de nuestro gozo. Además, David dijo en Salmo 4:7, «Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto». Tú diste alegría a mi corazón. El Señor ha dado ese gozo en el corazón de las personas salvas. Ese gozo es el gozo que Dios te ha dado, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Qué significa esto? Son las cosas las necesidades, los alimentos para la carne, ¿no? En Lucas 12, un rico acumuló bienes durante muchos años y dijo, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Todas las cosas que tú has provisto, ¿de quién va a ser?» Necio, ¿no? Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, ¿no? Se refiere a todo, ¿no? Al gozo de la carne. La abundancia de grano significa que no hay escasez, ¿verdad? De comida, y el vino es el gozo de la carne, ¿no? Las personas de este mundo quieren desarrollar las artes, quieren desarrollar el entretenimiento, quieren avanzar su civilización, haciendo todo tipo de cosas para divertirse. Eso es lo más necio ante los ojos de Dios. El gozo que el Señor nos ha dado a nosotros no se puede comparar con el gozo de las personas que hay aquí en este mundo. Es un gozo en el cual nosotros tenemos que es verdadero, es un gozo glorioso e indescriptible en este mundo, que es un momento, un instante.
el gozo de este mundo son como pequeños juguetes para niños, que cuando no quieren los lanzan, ¿no? Nosotros no tenemos que envidiar estas cosas. Y en Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en Jehová significa que encuentres el gozo dentro de Dios. No busques el gozo en otra parte. ¿Cuánto gozo nos ha dado Dios? ¿Cuánto gozo nos ha dado en el cual nosotros podemos regocijarnos? Él perdonó nuestros pecados. ¿Tiene gozo en el corazón una persona que está cargado de deudas? Hasta que alguien venga y le pague completamente la deuda, la ansiedad, la preocupación, el miedo, no desaparecerán nunca de ese corazón. Pero en Isaías 42, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Como ha perdonado sus pecados, por esa razón, se goza. Nosotros nos regocijamos porque el Señor salvó nuestras almas, porque nos ha permitido nacer de nuevo, porque nos ha hecho hijos de Dios, porque nos ha dado la esperanza para entrar en el reino eterno de los cielos. Por esa razón me regocijo. Ese es el gozo que el Señor nos ha dado a nosotros. No se puede comparar con nada de este mundo. Encuentra el gozo dentro de Dios. ¿Cuánto gozo nos ha dado Dios a nosotros? Pero los cristianos tampoco deben de tratar de encontrar gozo en lugares equivocados. Gozos superficiales, ¿no? Gozo por tener pues mucho dinero, gozo por disfrutar de todo tipo de placeres físicos. Algunas personas buscan también su consolación, por así decir, yéndose a viajes, haciendo todo tipo de entretenimientos o todo tipo de cosas, pero eso está mal. Debemos regocijarnos en el gozo que Dios nos ha dado. Y si te regocijas en Dios, puedes agradar a Dios. Entonces, ¿qué significa? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios y nos regocijamos en Dios, Dios concede las peticiones de nuestros corazones. Es una promesa asombrosa. Nosotros no debemos tratar de encontrar gozo en las vanidades de este mundo, porque Dios nos recompensará con cosas más preciosas. No hay gozo en este mundo. Maldito por el pecado, no hay verdadero gozo. Al igual que ese rico necio diciendo, ¿no? Alma, ¿no? Muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, ¿verdad? Ahora que esa persona está a punto de morir e irse al eterno infierno y busca gozo, aún así en las cosas carnales, hasta que no seamos abrazados por Dios, hasta que no estemos dentro de los brazos del Señor, no podemos regocijarnos verdaderamente. Si vemos en Proverbios 14:13, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. La gente en este mundo escucha cosas, dice que son divertidas, pero aún en la risa tendrá dolor en el corazón. Aunque se rían, hay dolor en su corazón y en su alma. Entonces esa risa es una cosa en la que te hace, es como un truco, ¿no? Para que te haga olvidar el dolor en tu corazón. Comemos, bebemos, nos regocijamos y bailamos con una persona que irá al infierno, incluso si muere hoy, que será juzgado por la ira y el juicio por sus pecados ante Dios, como si estuvieran bailando delante de la tumba. ¿No es así?
en el cual el día del juicio de Dios está cerca y el mundo se vuelve cada vez más. Quieren hacer avanzar la civilización, la ciencia, el arte, quieren hacerlo más lujoso y lo más hermoso, pero en ese mundo nadie quedará, porque no quedará ninguno. Y Dios, que es un Dios justo, que lo hará añicos esta tierra, ¿no? Por lo cual nosotros vamos a buscar esas cosas como cristianos. Eso está mal. Hermanos y hermanas, todas estas cosas son mentiras y engaños, como hipocresía de intentar olvidar la angustia del alma. No puede haber gozo verdadero hasta que obtengas el gozo verdadero que Dios te da. Si vemos en Juan 14, 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si vemos en Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué clase de paz hay para los pecadores que van al infierno? Todos son mentiras. Sin embargo, en la cruz, Jesús, consumado es. Él pagó por nuestros pecados. Cuando Dios entregó a su Hijo unigénito, que murió como ofrenda de pecado, por nuestros pecados, porque nosotros estábamos malditos y por el juicio eterno, pero el Señor, a través de su resurrección, nos libró de toda esa carga. Y después Jesús apareciendo delante de sus discípulos, diciendo en Juan 20, 19, paz a vosotros, la paz sea contigo, mostrando sus marcas de las manos y de la lanza en su costado, paz a vosotros. Mirad, yo he sido traspasado y herido a causa de vosotros, pero ahora yo he quitado vuestros pecados eternamente, por lo que paz a vosotros. El Señor nos ha dado una paz verdadera. Si vemos en San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El Señor nos ha dado una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Si vemos en Juan 15, 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando la paz del Señor y su gozo rebosan en nosotros, el Espíritu Santo nos renueva todos los días. Y así podrás vivir verdaderamente para la voluntad y la gloria de Dios por el resto de tu vida. Si vemos en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz del Señor y el gozo del Señor tiene que estar siempre gobernando nuestros corazones. Bajo ninguna circunstancia deben perder esto. La paz no se puede romper y el gozo no se puede apagar. Cuando ves un partido de fútbol, el entrenador lo está haciendo todo con normal, pero si algo sale mal, hace sonar el silbato para detener todo, ¿no? Hay un problema. Cuando surgen problemas en la vida cristiana, se rompe el gozo y la paz, ¿no? Tienen que dejar que la paz gobierne sus corazones, que el gozo de Dios gobierne en sus corazones, que el gozo del Señor rebose siempre también en nuestros corazones. Los gozos de la gente del mundo son falsos engaños y cosas que pronto pasarán. Si vemos en Job 25, y el gozo del impío por un momento, es decir, después de un tiempo se apaga. Si vemos en Salmo 37, 7, viendo las riquezas de este mundo, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades.
cosas que van a desaparecer en un momento. Ese gozo, no hay necesidad nosotros de envidiar ese gozo, porque ese gozo de las personas va a desaparecer en cualquier momento debido al juicio y la ira de Dios. El gozo que nosotros tenemos no se puede comparar con el gozo que piensan las personas del mundo. Las personas del mundo solo pueden disfrutar de los placeres de la carne. Quieren probar cosas más deliciosas, quieren hacer más cosas. Comer, beber, buscando todos los placeres de la carne. Todo eso no es más que una lucha en los corazones de esa persona para olvidar, aunque sea por un momento, el temor de Dios, sus conflictos del alma y su sufrimiento, porque eso es indudable. Seguimos en Lucas 6:25. ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Porque lamentaréis y lloraréis. Si vemos en Eclesiastés 2:2, Salomón dijo: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Cuando ves a una mujer que está loca, va diciendo, así, ¿no? Y dices que esa persona está loca, ¿no? Y entonces puedes decir que está loca, ¿verdad? Y esa persona, pues, le gusta. Y a la risa, Salomón dijo, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Que te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Seguimos en Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mas el de corazón contento siempre es un banquete continuo. No se refiere a un banquete continuo de comer, beber y hacer las cosas del cuerpo, sino de que se refiere a que el Señor está siempre con nosotros, están en medio de la comunión entre los santos, siempre hay paz y gozo en la palabra, siempre están de banquete continuo, porque el banquete nunca termina. Se trata del gozo del alma con la que Dios está. Y los cristianos salvos, si desobedecen la palabra de Dios y cometen pecado, pierden ese gozo. Ese gozo se apaga y ustedes lo saben. Las palabras de arrepentimiento de David en el Salmo 51, aunque Dios estaba con él y agradeció siempre a Dios y estaba bajo la gracia de Dios, pero cuando vino el profeta Natán y lo reprendió, ¿no?, en el cual David cometió el gran pecado de acostarse con la esposa de Urías y matar a Urías, entonces aparece de que vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No está diciendo de que devuelva la salvación otra vez. Si una persona que ha recibido la salvación desobedece y comete pecado, la salvación no desaparece si ha nacido de nuevo de verdad. La salvación no desaparece, pero el gozo de la salvación puede perderse, se pierde. Y no puede vivir en medio de ese estado continuamente. La ira y el azote de Dios continuarán. La reprensión de Dios continúa hasta que si no se arrepiente. No hay gozo ante los ojos de Dios debido a los pecados de esa persona que ha recibido la salvación.
Nosotros que deberíamos de continuar disfrutando el gozo de la salvación y vivir en él, pero ese gozo se pierde. Es simplemente un engaño, porque está engañando a Dios, engañando al Espíritu Santo, engañándole a la iglesia, a los hermanos y a las hermanas. El gozo de la salvación, nosotros, cuando cometemos un error, debemos darnos la vuelta por completo y restaurar el gozo de la salvación. Y por esa razón, es una vida en fe el que esté sujeto por el Espíritu Santo y viviendo agradecido a Él, y Espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Verdad? Si vuelve ese gozo a esa persona, entonces va a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios obra a través de esa persona, ¿no? Pero si está predicando la palabra, pero ocultando sus pecados, inténtenlos, a ver si Dios va a obrar a través de esa persona o de esas personas que piensen que hagan esto así. Incluso Dios puede ser engañado, no. Puedes caer en las falsificaciones, pero con Dios esto no funciona. Cuando se restaura el gozo de la salvación y hay un corazón dispuesto a través del Espíritu Santo, cuando enseña la palabra del Señor a los pecadores, ellos se vuelven, se arrepienten y vuelven hacia Dios. Por lo que es importante no perder el gozo de la salvación. Tienen que continuar renovados en ese gozo. Porque el gozo de la salvación no proviene de estar quietos, sino que cuando nosotros continuamos viviendo en la obediencia a la palabra de Dios, el gozo de la salvación se renueva día a día. Mientras vivimos para la voluntad y la gloria de Dios, rebosamos de su gratitud y su gozo. Desobediente, pero a la vez gozoso. Eso es una gran mentira, hermanos. Si vemos en Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley, la palabra de Dios, si no hubiese sido mi delicia, ¿por qué tiene que ser su delicia, la palabra de Dios? Porque dentro de esa palabra, dentro de la palabra de Dios está el amor de Dios, la gracia de Dios, las promesas de Dios y la presencia de Dios en esas palabras. Y a través de esas palabras nosotros encontramos el consuelo, el gozo y la fortaleza. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nosotros no encontramos el verdadero gozo y el consuelo dentro de la palabra del Señor. Si vemos en Salmo 119, 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Aflicción, angustia, enfermedades, dificultades han venido a mí, se han apoderado de mí, mas tus mandamientos, tu palabra, fueron mi delicia. Si vemos en Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Después de comer la palabra, nos dice que se comió la palabra, y después de haberse comido la palabra, fue gozo y alegría en mi corazón. La palabra, como nos da el gran consuelo y la alegría y el gozo en nuestro corazón, por esa razón nos regocijamos. Nosotros, nuestras almas, que ya están quitadas del pecado, saltarán al gozo y verán al Señor, como dice el cántico, ¿no? ¿Qué hace que nuestras almas que están libres del pecado se regocijen? El Señor quitó el pecado de las almas que estaban siendo conducidas hasta el juicio, la ira y la destrucción. El Señor nos ha hecho hijos suyos, ahora tenemos la esperanza para ir al cielo. Debe haber gran consuelo y gozo cuando un hijo que ha heredado la gran fortuna de su padre, cuando se acerca también ese día, pues debe de haber un verdadero gozo, ¿no? Pero puedes morir el día antes de heredar, ¿verdad? Y entonces sería todo inútil.
Recuerdo haber escuchado una historia divertida antes. Un hombre prometió casarse con una mujer hermosa y se fue a Estados Unidos a estudiar y obtener un doctorado y para heredar la herencia de su padre. Entonces, yo escuché esta historia, ¿no? Entonces, cuando todo esto ocurra, pues entonces nos casaremos, cariño, ¿no? Entonces ya obtiene su doctorado y se convierte en heredero de la herencia que le prometió su padre y ahora está dispuesto para casarse con la mujer que tanto le gustaba y amaba. Pero después de eso, de tenerlo todo preparado, ¿no? Y haberlo hecho, después de salir de la boda con su mujer, un taxi lo atropelló. No sé si realmente sucedió, pero puede pasar. Pero no solo a esa persona. Todas las cosas al fin y al cabo son inútiles. Hay muchas cosas así en este mundo. Sin embargo, nosotros, los cristianos, por el contrario, no importa qué aflicciones y tribulaciones haya, el gozo del Señor no cambia nunca. Ni siquiera la muerte puede quitar ese gozo. La paz y el gozo que el Señor nos da, la promesa de que el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo del Señor está con nosotros todo el tiempo mientras caminamos por el camino angosto, como dice la alabanza. Mientras caminamos por el camino angosto, incluso si hay persecuciones y sufrimientos, aunque venga la muerte, se acerque la muerte, siempre nos gozaremos porque el Señor está con nosotros. El Señor está conmigo, pues ya nada me falta. Tiene que ser así, y tiene que ser así. Sin embargo, los cristianos, mirando al mundo, diciendo, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tan pobre? ¿Cuándo puedo vivir así como esa persona? Son cosas inútiles, hermanos. Yo, antes de recibir la salvación, yo esto lo digo de vez en cuando, yo nací en una familia pobre y fui evacuado durante la guerra del 6-25. En ese momento estaba en el 5º grado de la escuela primaria y cuando llegué mi casa ya no estaba, había sido destruida por las bombas, no tenía dinero ni casa, no tenía nada para comer, mi padre estuvo enfermo. Entonces yo comencé a ganar dinero desde el 5º grado de primaria y estudié con mi propio dinero hasta que en secundaria, hasta la facultad de teología, todo lo hice. Probablemente no haya ningunos estudiantes que hayan pasado como he pasado yo. Yo estuve vendiendo dulces, chicles, helados, periódicos, iba a limpiar las botas a los seminaristas y misioneros, yendo a la iglesia, ¿no? Cantando, ¿no? Diciendo, yo como creo en Jesús, aquellos que no creen pues van al infierno, ¿no? Yo estaba cantando así, tratar de tapar mi dolor, pero no era verdadero estas cosas. Mi corazón tenía muchas cosas que envidiar. Ojalá algún día tuviese una buena casa. Cuando veía pasar un buen coche, pues decía, yo algún día también tendré ese coche. No, leyendo libros, apretando los dientes, leyendo libros de personas muy humildes convirtiéndose pues en presidente de Estados Unidos, leyendo biografías así, yo apretando los dientes diciendo, y yo algún día estudiando, ni dormía y trabajando y duramente, trabajé duro y finalmente me hice cargo de una iglesia rural y estuve durante 2 años pastoreando, pero me di cuenta de que yo no había nacido de nuevo. Si, aunque lo tuviese todo, si no naces de nuevo, no puede haber el reino de Dios. Pero cuando nací de nuevo, ya no busqué nada.
Porque en el momento en el que yo pensaba, en el que yo no había nacido de nuevo, entonces si yo muero, pues podría ir al infierno. Y tampoco podía hablar estas cosas con nadie. Pero el 30 de octubre de 1962, a las 8 de la tarde, me di cuenta por primera vez de que Jesús, quien murió en la cruz, perdonó mis pecados para siempre, jamás. En Hebreos 9:12. Y yo diciendo, ¿cómo puede que haya pasado eso? Yo me pensaba que era un milagro, que era un sueño. Entonces me pellizqué a mí mismo. No era un sueño, era verdad. Esa experiencia aún la sigo sintiendo. Y no ha cambiado nada. Y estaba tan alegre que antes no habían autobuses, entonces iba caminando, bailando. En ese momento, en ese día, me fui caminando a mi casa bailando, porque no había autobús. Y en ese momento no tenía nada que envidiar. Antes de eso, yo tenía envidia de las personas que vivían en casas bonitas, pero después de ese momento ya no tenía envidia de ninguna. No me importa. Deme todo lo que hay en este mundo. No puedo cambiarlo con el gozo y la paz que hay dentro de mí. Y ese hecho no ha cambiado en mi vida, ni siquiera ahora. El gozo de la salvación, este gozo inefable y glorioso, como dijo Habacuc, me regocijaré por el Dios de mi salvación, aunque yo no tuviese esto, ni aquello, ni lo otro. Eso tiene que ser natural. Para todos los cristianos nacidos de nuevo, tienen que tener este mismo corazón. Si eso se apaga, no puede vivir su vida de fe correctamente. Como dijo Nehemías, que es tu fuerza agradar a Dios, ¿verdad? Si vemos en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Algunas personas leen este versículo y dicen, ¿cómo puedes estar gozoso siempre? Hay días en el que estás feliz, hay días en el que estás triste. ¿Cómo todos los días puedes estar gozoso? Como te ha dado alegría, te ha dado gozo, si lo mantienes bien, siempre puedes ser feliz, siempre puedes estar gozoso. Si vemos en Hechos 16, el apóstol Pablo fue despojado de sus ropas, fue atrapado mientras predicaba en Filipos, fue golpeado innumerables veces, fue encarcelado en un calabozo profundo. Está escrito de que Pablo y Silas, sin embargo, oraban y alababan en medio de la noche, con sus pies y su cuerpo, ¿no? que tendrán arañazos, tendrán sangre, ¿no? Pero estaban llorando en ese momento. ¿Por qué Dios me has enviado a predicar a Filipos? ¿Por qué Dios no me ayudas? ¿Me estás viendo si estoy aquí, que me han azotado? ¿Dijeron eso? No. Pablo estaba tan feliz de pensar en salvar a los pecadores que irían al infierno y sufrirían predicando el evangelio de Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Estuvo cantando alabanzas el apóstol Pablo. Y en ese momento ocurrió el milagro de que la puerta de la prisión se abrió, las cadenas fueron quitadas y el carcelero en esa noche recibió la salvación y él y toda su familia, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el apóstol Pablo a los santos de Filipo? En una situación en la que Pablo estaba encarcelado en Roma y ni siquiera sabía cuándo iba a morir. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aunque el apóstol Pablo estuviese sufriendo en la cárcel, le dijo a los santos de Filipo diciendo que siempre se regocijen en el Señor, siempre. Como el Señor nos ha dado el gozo, nosotros siempre tenemos que estar gozosos.
Cualquier cosa que hagamos, cualquier dificultad en la que te enfrentes, siempre puedes regocijarte. Eso es fruto del Espíritu. Si vemos en San Mateo 5, del 11 al 12, está escrito: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando Jesús vino al mundo, el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, fue condenado como una criatura insignificante. Le escupieron, le golpearon. Los soldados romanos golpeándole a Jesús en la cara, con palos. Odiado por las personas, por los judíos de ese momento, condenándolo hasta la muerte. Y finalmente fue crucificado en la cruz. ¿Hay alguien que haya sufrido tanto como Jesucristo? ¿Cuánto sufrieron los discípulos y apóstoles de Jesús? ¿Cómo fue Pablo? Fue golpeado innumerables veces, encarcelado varias veces, asesinado varias veces, casi, ¿no? Hambriento, desnudo, incapaz de dormir, incapaz de comer, con frío, temblando. Afuera había personas que lo intentaban matar. Los santos de Corintio les estaban juzgando, ignorando a Pablo. Se convirtió como la escoria de todas las cosas, pero Pablo no se quejó. Él estaba encantado, él estaba gozoso. En una situación en la que estás encarcelado y no sabes cuándo mueres, cuándo vas a morir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Siempre había gozo en el corazón del apóstol Pablo, ante cualquier situación. Si vemos en Hechos 13, 50 al 52, Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisidia y predicaron el Evangelio a muchas personas, y muchas personas se dieron cuenta de la gracia de Dios. Y debido al gozo que había los judíos, se pusieron celosos y persiguieron y blasfemaron a Pablo, lo quisieron matar, y después de expulsarlos, ellos, Pablo y Bernabé, fueron a Iconio, y los discípulos que iban con ellos, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En medio de esas tribulaciones y sufrimientos, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar llenos de la paz y el gozo que el Señor nos da. En medio de cualquier dificultad, echemos un vistazo a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Segundo Corintios 8, 1, 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Había varias iglesias en Macedonia. Entre ellos se encontraba la iglesia de Tesalónica. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es el resultado al comprender la gracia de Dios? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Tuvieron muchas persecuciones y tribulaciones, pero la abundancia de su gozo. Si vemos en 1 Tesalonicenses 1,
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Después de recibir la salvación y su regocijo, un gozo desbordante, pero solo eso, imitando a Cristo y a Pablo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y como resultado, su profunda pobreza. Eran muy pobres, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Una persona dijo, no, yo quiero hacer diezmo, pero es muy difícil para mí. ¿Cómo puedo hacer diezmo? Pero mirando estas cosas, no puede ser excusa. Pero mirando esta palabra, no puede ser excusa. En la pobreza extrema, incluso en medio de la pobreza extrema, de la profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. El que gozo, con el fin de ayudar a los santos de Jerusalén que estaban sufriendo, que estaban en medio de tribulación también. El apóstol Pablo, ¿no?, a recoger, ¿no?, donaciones para llevarlas, para ayudar a los santos de Jerusalén, y todas lo hicieron todo voluntariamente, incluso que estaban en medio de la profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Debido a este coronavirus, hay muchas personas que tienen dificultades. Son países del extranjero, ¿no? Entonces hemos hecho una donación voluntaria y lo hemos enviado desde Corea 5 veces, ¿verdad? Por lo que gracias por sus generosas donaciones, hermanos y hermanas, porque todo esto también me da a mí una gran alegría y consuelo. No solo amando a los hermanos y hermanas que nos necesitan a través de las palabras, sino que expresándolo a través de nuestro corazón. Porque somos hijos de Dios, somos hermanos y tenemos la misma esperanza. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí, dentro de la pandemia del coronavirus, Dios nos está enseñando algo. Y lo primero de todo, ¿qué debemos de hacer? De que el gozo que desborda a pesar de las tribulaciones no debe apagarse. Primero, no importa las dificultades que enfrente. En este momento nosotros no vamos a ir a la cárcel, no vamos a ser golpeados, no vamos a ser condenados a muerte, pero hay muchas otras dificultades. Habacuc también, no es porque no trabajaba, no tenía esto o aquello y no era pobre, debido a que la nación sufrió calamidades debido a la disciplina de Dios. Hubo hambre y Babilonia vino y se lo llevó todo, pisoteando al pueblo de Israel y sufriendo muchas dificultades, pero en medio de esas dificultades, mientras las personas estaban sufriendo, pero Habacuc, ¿qué decía? Aunque yo no tenga esto ni aquello, yo me gozo en la salvación de mi Dios. Feliz, gozoso, como un ternero que sale corriendo del establo, ¿no? Los cristianos debemos mostrar el gozo de la salvación y el verdadero valor de la fe durante este sufrimiento, incluso en medio de las dificultades y en la profunda pobreza. Nosotros tenemos que ayudar a los hermanos y hermanas. Entonces, yo mientras hablando con los pastores y ancianos durante unos días, como aún el coronavirus no ha terminado, ¿cuánto hemos podido ayudar nosotros, verdad? Pero aún así, debemos de ayudar más y más de nuevo. Por eso, pronto saldrá la ayuda de fondo por parte del gobierno. El 88% de las personas de Corea del Sur podrán recibirlo. Y probablemente la mayoría, ¿verdad? Aunque hayan personas que como un 12% pues no van a entrar. Entonces, nosotros, aunque nos den esos fondos de ayuda, nosotros podemos vivir, pues estaría bien, ¿no?, de que lo donase. Puedan donar el 50% o todo lo que puedan, ¿verdad?
Yo esto lo hablé para poder hablarlo con alguna vez, pero aún no se ha anunciado. Pero los voluntarios ya pueden, ¿no? Este fondo de ayuda saldrá pronto. Y cuando salga, no se limiten en tirar a la basura este dinero, ¿no? Le darán un tipo de tarjeta, pero al fin y al cabo es dinero. Entonces, si está dispuesto a donar el 50%, está dispuesto a donar otro por ciento, todo, con un corazón voluntario, ¿verdad? Si miramos las iglesias de Macedonia, si vemos el 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino como que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Al mirar estas palabras en 2 Corintios 8, del 3 al 5, la gracia de Dios para esta iglesia que estaba en Macedonia, no solo según nuestra fuerza, sino más allá de nuestra fuerza, ¿no? Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, ¿no? Nosotros, como Dios nos dice, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Y aún más allá de sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, participar con fervor, no obligado, para nada, voluntariamente todo, pidiendo que por favor nos deje participar también, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. ¿Qué significa eso? Que si primero nos entregamos al Señor mi vida, mi cuerpo y todas mis cosas, porque pertenecen al Señor realmente, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Nosotros recibimos esta gran gracia de la misma manera, ¿verdad? Por lo que, a partir de ahora, que lo hagan de manera voluntaria, ahora en adelante. Por lo que les pido que pongan ofrenda voluntaria, lo que puedan. Es la quinta vez, ¿no? La ayuda de los fondos del gobierno es la quinta, la cuarta, es la tercera. Solo se ha hecho 2 veces. Ah, yo creía que se había hecho muchas veces. Entonces será el tercero, perdonad. Será la tercera vez, ¿no?, de esta ayuda al fondo del gobierno. O sea, 2 o 3. Sería algo bueno hacer esto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Cuanto nosotros podamos, más allá de nuestra fuerza. Porque Dios es justo. Miren Lucas 6:38. Si vemos allí, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Si tú das, Dios te da desde arriba. ¿Cuánto? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, ¿no? Y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo describe aquí? Es increíble, ¿verdad? Nosotros tampoco no tendremos muchas oportunidades para hacer las cosas que amamos. Parece que Dios nos está dando un poco más de dificultades para que hagamos estas cosas también, estas ofrendas para los países, los hermanos y hermanas que lo necesitan. Entonces tenemos que trabajar un poco más por esto, ¿verdad? Vamos a volver un momento a Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, de versículo 2. Del versículo 2 al 4. Voy a leer. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por quien también tenemos entrada por la fe. Nosotros la hemos obtenido al entrar en la gracia de Dios, ¿no? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Seamos en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Por qué te da estas tribulaciones? Porque ante cualquier tribulación, manteniendo su fe y obedeciendo la palabra de Dios, eso es lo que el Señor quiere ver también. ¿Qué no puedes hacer en medio de la paz, de comodidad? Cuando viene cualquier tipo de dificultades, ¿no? Los cristianos verdaderos, aún así, obedecen para servir al Señor y viven de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dijo en Hechos que tenemos que regocijarnos en medio de la tribulación, como está escrito. Y ahora en 2 Corintios 12, 7, 10 también está escrito. Mientras el apóstol Pablo seguimos en 2 Corintios 12, 7 al 10, está escrito que mientras que el apóstol Pablo hablaba de la gran revelación que recibió de Dios, dijo que la revelación que recibió de Dios también se le fue dado un aguijón en la carne para que no se enalteciese de sobremanera. Es una enfermedad. Este aguijón, si no quitas este aguijón, no va a afectar su vida, pero te va a hacer seguir sufriendo. Dios le puso un aguijón, a Pablo es un cuerpo, es una enfermedad. No moría por esa enfermedad y Pablo le pidió a Dios que se lo sanara 3 veces. ¿Qué enfermedad fue? Específicamente no está escrito, pero en el libro de Gálatas, cuando los Gálatas amaban a Pablo, y no me menospreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, donde pues está esta satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Porque no han podido, no le dieron los ojos, ¿verdad? Viendo estas cosas, probablemente era una enfermedad ocular. Parece ser que no veía bien, ¿no? El apóstol Pablo, aún así, escribió los 14 libros del Nuevo Testamento. Al escribirlos en pergaminos, una persona que tiene unos ojos que no ve bien, pues hace las letras grandes, ¿verdad? Y al hacer las letras grandes, pues ocupan mucho espacio.
Por lo que el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿No? Pero viendo estas cosas, ¿no? Pero respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Por tanto, el apóstol Pablo que dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por temor a que el poder de Dios se aparte de él, porque si te enorgulleces, el poder de Dios se aparta de ti. Qué tan buen rey era el rey Saúl al principio, ¿verdad? Lo hizo bien, derrotaba a los enemigos y ya cuando empezaba y le iba bien todo, empezaba a coger fuerza en la cerviz y ya, pues, y debido a su orgullo, finalmente el poder de Dios se apartó de él, hacía cosas en contra de Dios y finalmente murió. Y Salomón también empezó bien, pero finalmente se enorgulleció. Porque si eres orgulloso, entonces pereces, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Gozo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso, si vemos el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él siempre decía que los pecadores de los cuales yo soy el primero, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero aún así me convertí en apóstol y se convirtió en el apóstol más grande de la era del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y eso fue todo por la gracia de Dios, porque el apóstol Pablo mismo se consideraba que él no era nada. Por eso el apóstol Pablo se convirtió en un ejemplo para todos los creyentes, y nosotros debemos obtener ese mismo ejemplo también. Entonces, el gozo de Dios, como está escrito en Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nosotros, cuando disfrutamos de la gracia de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios está dentro de nosotros. Y el Señor obra a través de nosotros. Si tratas de encontrar el gozo, la felicidad en otra parte, ya no sirve de nada. Y deben de saber esto. Los cristianos, como que les den riqueza, gloria, honor, poder en el mundo. Es lo mismo que un hombre le guste a los juguetes con lo que juegan los niños. Fin y al cabo, no es nada. Todas esas cosas que desaparecen. Y ahora los cristianos deben de regocijarse dentro de la comunión y con los santos. Por eso, si vemos en 1 Juan 1, 3, 4, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Con Dios. Cuando tenemos comunión con Jesucristo y los santos, nosotros tenemos gozo en la comunión. Si vemos, entonces, en Salmo 16:3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Dónde está nuestro verdadero gozo? Las personas del mundo pues quieren salir a beber con los amigos, les gustan estas cosas, pero vamos a ver, nosotros no. Tenemos hermanos y hermanas que realmente aman al Señor, hermanos y hermanas que viven de acuerdo con la voluntad del Señor, hermanos y hermanas que comparten nuestros dolores y comparten nuestro destino para el Señor. Nosotros somos exaltados a los ojos de Dios y todo mi gozo está en Dios y en la comunión, ¿verdad?
Nosotros debemos de vivir en ese gozo, y nosotros cuando nos regocijamos en Dios, nosotros podemos agradarle. Por eso, en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y recibió testimonio de que agradó a Dios. Nosotros, como Enoc, antes de que vayamos al Señor, debemos recibir el testimonio de que agradamos a Dios. En 2 Corintios 5:9, el apóstol Pablo dijo: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Nosotros, como cristianos, ya sea que vivamos un poco en este mundo o vayamos rápidamente ante el Señor, ya sea que vivamos o muramos, nosotros tenemos que esforzarnos, ser solícitos para agradar al Señor. El propósito de nuestra vida es agradar al Señor. En Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús siempre hacía cosas que agradaban a Dios, y por esa razón Dios nunca dejó a Jesús solo, ¿verdad? Dios estaba siempre con ellos. Jesús también obedeció la voluntad de Dios, obedeció la palabra de Dios y siempre agradó lo que Dios quería. Y nosotros, por supuesto, debemos hacerlo así. Tenemos que hacerlo así, debemos de hacerlo así. Es algo que es natural. Entonces, si vemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos ayudó a comprender la profunda voluntad de Dios. Nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios y nos da fuerzas para hacerlo también. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Según la voluntad de Dios. Seguimos en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se deleita en cada persona que recibe la salvación. Por eso también nosotros nos regocijamos con Dios cuando Dios está complacido. Cuando vamos evangelizando a cada persona y va recibiendo la salvación, nosotros, ¿cómo podemos agradar al Señor? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y si vemos en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Antes, las personas del mundo viven comiendo y bebiendo las cosas de este mundo, pero nosotros no. Antes de entrar en el reino de Dios, el reino de Dios debe establecerse en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Y cómo se logra? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros que fuimos perdonados y somos justificados, ¿verdad? Recibimos la paz de Dios y luego hay gozo, justicia, paz y gozo. Eso tiene que realizarse en nuestros corazones y eso es vivir y gozar el reino de Dios en nuestro corazón. Vamos a memorizar todos juntos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a memorizarlo, ¿vale? Justicia, paz y gozo. Eso debe continuar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso, el gozo es un fruto precioso del Espíritu Santo. Cuando nos regocijamos en la esperanza, porque Dios está con nosotros si nosotros nos regocijamos ante cualquier aflicción o cualquier tribulación, el Señor se regocijará con nosotros y Dios será glorificado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, Dios nos traerá gozo y gloria. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, Señor, tú nos salvaste en nuestros últimos tiempos y ahora nos has dado la oportunidad para vivir por tu voluntad. Y por ti, Señor, nosotros que realmente somos débiles, pero Señor, tú sustentas todas nuestras debilidades. Y para que podamos vivir por tu gloria, por tu voluntad, Señor, que siempre nos ayudas,
para que podamos hacer estas cosas, te lo agradecemos. Nosotros, Señor, te pedimos de que nos renueves y que nos hagas más perfectos a través del poder del Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor, para que podamos alabarte, para que podamos hacerte gozar, Señor. Hay muchas personas que están en medio de las dificultades, pero a pesar de las dificultades, que mantengan su fe y que puedan vivir mirando tu gloria y tu esperanza que les espera en un día no muy lejano, Señor, para que siempre sobreabunde, para que puedan vivir por ti con más fuerza. Señor, todas estas cosas te lo pedimos. Y también, Señor, te pedimos de que termine la pandemia lo antes posible para que nos des una oportunidad para predicar tu evangelio hacia aquellas almas que están perdidas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.